Buenas noches. Dos temas. Uno es Córdoba, donde ayer ganó el peronismo la intendencia de la capital. Hace un mes había ganado la gobernación de la provincia. Y el otro tema son las medidas económicas que hoy anunció el Ministerio de Economía, Sergio Massa. Ya está en el estudio Mario Negri, diputado nacional por Córdoba, como todos saben, pero un protagonista importante de la vida nacional de los últimos años, que además esta vez no es candidato a nada, ni va a ser candidato a nada, así que nos puede ayudar a analizar muy bien tanto lo que pasó en Córdoba, como lo que pasa con el gobierno nacional, como lo que pasa con la oposición también. Con respecto de lo de Córdoba, yo quiero resaltar el protagonismo que está teniendo el ausentismo. El ausentismo en las elecciones, hay una tendencia en todas las elecciones provinciales de un fuerte ausentismo. La participación ayer en Córdoba fue del 58%, es decir, que el 42% del padrón no fue a votar. Fíjense que ayer también hubo elecciones en España, no tiene nada que ver con nosotros. En España elegían al gobierno nacional de España. La participación fue del 70%, el voto no es obligatorio en España. Los españoles estaban quejosos porque decían que era un porcentaje bajo. 70% en un país que el voto no es obligatorio, 58% en un país donde el voto es obligatorio. Estas son las realidades que hay que comparar. Por la información que tengo, el mayor porcentaje de ausentismo se dio en los barrios de la clase media y la clase media alta de Córdoba. Que son por lo general los sectores más antikirchneristas. Entonces, si uno se pone a ver si esto se traspoló, no sé si se va a extrapolar a la elección nacional. A lo mejor no. Ojalá que no. Cuando se elija presidente no sea así. Pero ojo que si esto, yo escucho hablar a mucha gente, también de clase media, que dice que no va a votar porque no le gustó la declaración de un candidato de la oposición. Son antikirchneristas, porque no le gustó la forma como se expresó el otro. Ahora, si vamos a entrar con estas frivolidades para decidir si vamos a votar o no, después no vamos a tener derecho, los que no vayan a votar, no van a tener derecho a hablar mal del gobierno que venga. Es decir, no ir a votar es ceder el derecho fundamental que tiene todo ciudadano, que es elegir a sus gobernantes. Si se cede ese derecho, se pierde la autoridad moral posterior para criticar a los gobiernos. Esto es así. La otra, esto lo voy a conversar con Mario Negri, pero yo creo que el gobernador electo, que viene de ser intendente de la capital, Martín Yarlora, es un hombre que tiene una buena imagen como intendente. Bueno, acaba de ganar la gobernación de la provincia. Esto no se puede desconocer también. Por supuesto que el peronismo de Córdoba no es el peronismo kirchnerista. De hecho, el peronismo de Córdoba tiene su propio candidato a presidente, que es el actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que hoy dijo: nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo. El otro tema que a mí me quedó de la elección de ayer es que otra vez las encuestas se volvieron a equivocar. ¿Por qué estaban todos los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, ayer en Córdoba? Porque las encuestas decían que Rodrigo de Loredo, el candidato de Juntos por el Cambio, iba a ganar bien. Y perdió por 7 puntos. Es mucho, ¿eh? La equivocación fue grande. Pero ojo, no es solo un problema argentino, pasó en España también.
En la elección de ayer, en España, las encuestas que decían que iba a ganar el Partido Popular, partido de centro derecha, y que su líder, Núñez Feijóo, lo único que estaba en discusión es si iba a poder formar gobierno solo él, con su partido, porque como es un gobierno parlamentario necesita cierta cantidad de legisladores, o si iba a necesitar la alianza de un partido de extrema derecha que es Vox. Esa era la duda que había, pero que ninguna duda de que él iba a ser el próximo presidente del gobierno. La conclusión hoy es que el único que no puede formar gobierno es precisamente Núñez Feijóo, a pesar de que sí es cierto que ganó la elección, pero por un margen muy estrecho, por 300.000 votos. Pero él no puede formar gobierno. Es más probable que lo forme el actual presidente del gobierno, que es del Partido Socialista de Centro Izquierda, Pedro Sánchez. Las encuestas se están equivocando en todo el mundo. Algo está pasando, la gente decide a último momento su voto, lo cambia. Hay otro fenómeno, y es que la mayoría de la sociedad no contesta las encuestas. Es decir, que los encuestadores tienen que proyectar al 100% lo que contesta una minoría. Hay un cambio social que me parece que va a llevar a los encuestadores a tener que cambiar la metodología de las encuestas. Porque antes las encuestas eran la realidad anticipada. Yo me acuerdo hasta los años de la primera década de este siglo, 2007, la elección de 2007, 2005, se equivocaban por décimas. Eso y acertar es lo mismo. Hoy se equivocaron en Córdoba por más de 7 puntos. Evidentemente, algo está cambiando en la sociedad, algo que los encuestadores no están percibiendo. Vamos a lo de Massa. Massa lo que hizo fue una devaluación encubierta y una mayor presión impositiva sobre los sectores productivos. Bien no cayó porque el precio del dólar aumentó en un día 24 pesos. Eso se llama desconfianza. Así de simple. De todos modos, la devaluación era lo que estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Fíjense que el jueves de la semana pasada el Fondo difundió un informe global sobre todos los países y en el caso argentino pidió la devaluación, pidió la unificación del mercado cambiario y el ajuste fiscal. Es decir, el fondo viene pidiendo fundamentalmente 2 decisiones del gobierno argentino: devaluación y ajuste fiscal, que no siga derrochando plata del Estado. Massa les dio hoy una devaluación encubierta, que significa que en este país es 11 tipos de cambio ahí. 11 tipos de cambio. Yo no conozco ninguna economía ni ningún país que funcione con 11 tipos de cambio distintos. Fíjese que uno cree que el dólar turista es uno solo. No, no. Hay un dólar turista para menos de $300 y hay un dólar Qatar para más de $300. Así son infinidad de cosas. Infinidad de cosas. Desde ya esto provocó la reacción negativa de todos los sectores empresarios, de todos. Porque hay un problema. Los empresarios hoy están con los industriales, sobre todo, y el campo también, están con problemas para comprar insumos en dólares. Les voy a dar un ejemplo. Hoy no hay una provisión normal, natural, completa de medicamentos en las farmacias. Hasta ese punto hemos llegado.
Hasta ese punto hemos llegado. ¿Por qué? Porque muchos de los laboratorios nacionales necesitan de insumos importados para elaborar los medicamentos. Cuando necesitan de insumos importados, no hay una provisión rápida. ¿Por qué? Porque se demoran los envíos, se demoran los pagos, no porque las empresas demoran los pagos, sino porque las empresas le dan los pesos al Banco Central y el Banco Central se demora en darle los dólares. Esto es así. Esto es así. ¿Por qué Massa no hace una devaluación directa? Porque le teme a que esa devaluación directa vaya a la inflación. Yo lamento dar malas noticias, pero la verdad es que los formadores de precios tienen como referencia el dólar paralelo, no el dólar oficial, que nadie sabe, nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque los empresarios necesitan tener una referencia para ver con qué dólar van a poder reponer la mercadería que están vendiendo. Y entonces la referencia que tienen es el dólar paralelo. Así que lo que pasó hoy en el mercado cambiario, que fue una reacción contra Massa, contra las decisiones de Massa, lo que pasó hoy ya condiciona y compromete la inflación de los próximos meses. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué Massa, el candidato Massa, es el ministro de Economía? Yo puedo entender que el candidato Massa ponga algunos reparos con decisiones que tiene que tomar el ministro de Economía. Pero no puedo entender que el ministro de Economía dé 1000 vueltas para llegar a una solución que podría ser mucho más simple y eficiente. Y eso pasa porque el candidato es ministro. Entonces llega la hora de hacerse otra pregunta. ¿Por qué Massa sigue siendo ministro si es candidato? Yo no sé si él cree que esto lo beneficia. La verdad que yo creo que no lo beneficia. Hubo casos en otros países de ministros de Economía que hicieron después de su gestión al frente del Ministerio de Economía una gran carrera política. Inclusive llegaron a presidente de su país. El caso más cercano que tenemos y más notorio es el de Enrique Fernando Cardoso en Brasil. Fue ministro de Economía, terminó con la inflación en Brasil y fue 2 mandatos consecutivos presidente de Brasil. Ahora, para eso el requisito es que la gestión sea exitosa. No es el caso de Massa. La verdad que no es el caso de Massa. Por supuesto que hay otra mirada. Hay otra mirada. La otra mirada es que dice, bueno, a ver, la salida de Massa del Ministerio de Economía, en estas condiciones, con un presidente débil, sin candidatos alternativos importantes, puede provocar una inestabilidad mayor en la economía. De un gobierno del que Massa es candidato, le guste o no, lo acepte o no, él es el candidato del gobierno. Lo que digo es, el ministro de Economía debería pensar si le conviene seguir siendo ministro de Economía y candidato. Candidato ya no se puede bajar, pero sí podría renunciar al Ministerio de Economía. Después de una breve pausa, Mario Negri. Auspician desde el llano. Adrián Mercado te invita a Litio en Sudamérica 2023, el evento que reúne a líderes y expertos de la industria. 9 y 10 de agosto en Salta, epicentro del desarrollo del litio en América Latina. Organiza Panorama Minero. Conoce más sobre el elemento que está cambiando el mundo. Auspicia Adrián Mercado. Me olvidé de pagar la luz que vence hoy. Tenés la app Ciudad para pagarlo online sin vueltas.
En el Ciudad tenés todo para operar de manera simple, ágil y segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Informate en lanús.gov.ar/telemedicina. Lanús nos une. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. www.vivitigre.gov.ar. Tigre es mi vida. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Bien, como les dije a Mario Negri. Mario, la primera pregunta que le quiero hacer es ¿qué pasó en su provincia, en Córdoba, ayer? ¿Cómo le interpreta usted a porque ayer estuvo todos juntos por el cambio allá? Sí. Yo supongo que tenían información de que Era Rodrigo Loredo ganaba, por eso fue. Esto es una opinión personal mía, una elección con buenos candidatos. Veníamos de una gran elección en la provincia. Por supuesto, perdimos, pero por 3 puntos. Después de 24 años es la primera vez, Joaquín, que el interior productivo cambiaba de ómnibus. Salía del ómnibus del peronismo y venía hacia nosotros. Quedamos departamentos muy productivos, Unión, Marco Juárez. Es decir, era una señal muy fuerte y perdimos más votos en la capital y en los lugares donde obviamente la gente tiene una enorme necesidad y pobreza. El peso del Estado es muy fuerte. Competir contra eso. Eso no tiene que ver con los resultados. Pero lo que pasa es que en Córdoba votamos, ¿sabe de cuándo estamos votando? Desde marzo. Si hay fatiga, es decir, hay partido de fútbol y elecciones los domingos. En cualquier ciudad del interior, claro, desde marzo. Y el gobierno hizo un calendario electoral con picardía electoral en una provincia tan importante, donde el día 20... El segundo distrito del país. Bueno, el día 24 usted tenía que presentar lista nacional, al otro día votar para gobernador, y ahí nomás ir a bañarse porque a los 26 días tenía que elegir el intendente de la ciudad, que es el 40% de los habitantes, y ahora el día 13 las PASO. Y este domingo en Villa Allende, que tiene 50.000 habitantes y que es el vecino de Café de Córdoba prácticamente. Entonces, no busco ningún justificativo, describo un contexto de una provincia que tendría que tener previsibilidad de otra manera. Pero Mario, pero usted no ve que hay un fenómeno, ya mirando todo el país, ¿no? Con el ausentismo, porque se ha dado en todas las provincias. Por supuesto, le diría que, le agrego, no sé cuánto influyó, pero en Córdoba, por ejemplo, la elección, hoy lo escuché al gobernador Schiaretti que dice, bueno, fue poca gente porque había vacaciones, pero caramba, si la agenda electoral en vacaciones la armaron ustedes. Entonces, la Junta Electoral... Claro, el gobierno provincial convocó elecciones dentro de las vacaciones. Y la municipalidad convocó para el último día de las vacaciones. Es decir, que mientras estaba en una estación de servicio viajando, quédate ahí. Pero por primera vez, en 40 años de democracia, esto es para hacer un meme, la Junta Electoral Municipal pagó una solicitada a los medios más grandes
De Córdoba. Cuyo título, sí, de Córdoba, que decía, ¿no? El voto es obligatorio, como bien señaló usted, además de la Constitución, por ley, en todos lados. Pero, si usted no va a votar, no va a sufrir ninguna sanción. Es decir, los incitaba a que no vayan a votar. Cuando lo que se está demandando, de acuerdo a su relato y su preocupación, es que los gobiernos, si ponen algo para decirle a la gente, venga y participe, venga y elija, venga y comprométase. Entonces, todo ese contexto, más una campaña muy fea, no me gustó, violenta, de descrédito pesado, feo, que le hacían a Rodrigo de Loredo, toda una campaña... yo nunca había visto un contexto así. Entonces, habían perdido por 3 puntos, el interior solamente perdimos por 5.000 votos. Me parece que entraron a apretar las marcas con el Estado, las encuestas fallaron. Yo no pensé que esa iba a ser la diferencia, le digo la verdad. Se hablaba más 2, menos 2, lo que sea. Tanto es así que cuando tuvimos nosotros el resultado, rápidamente se adelantó a reconocer el resultado de la elección. Pero pasó, los resultados son esos. Lo que a mí sí me preocupa, porque es el discurso del gobernador electo, de Martín Yarlora, yo lo conozco, después tuvo un discurso que no era euforia, fue un discurso muy fuerte, habló de los pitucos de Buenos Aires. De Recoleta. Sí, pero yo digo, usted puede admitir que esté entusiasmado, alegre, pero es como si yo dijera... Él vino una vez a reunirse con Macri a ver si podía hacer un acuerdo. Es decir, venía a ver a los pitucos, acá, a la capital. O el Schiaretti es candidato a presidente. ¿Qué pueden decir? Si es presidente, va a tener que ser presidente de la Recoleta también. Pero también, y además, ¿qué pueden decir todos los amigos que lo acompañan? Entonces, después hablar del partido cordobés, un partido... Es decir, si vos ganas... El peronismo, a ver, porque hoy Schiaretti dijo, nosotros no somos el kirchnerismo. Sí. ¿Esto es así? Bueno, yo creo que, no quiero ser peronólogo de Córdoba, porque nosotros hemos ganado y perdido muchas veces. Hace mucho tiempo que veníamos perdiendo la provincia. Yo creo que es casi un partido provincial. Un partido provincial... Que se dice peronista. Que se dice peronista, que por supuesto... En una época, en el 2011, le entregaron la lista entera a Cristina Fernández, porque en ese momento ella creció y le dieron toda la lista de diputados. Pero, para confesar la verdad, es cierto que no hay un acercamiento directo, pero es un partido provincial que va de acuerdo a cómo cambia el poder, no es que va a liderar la nación. Entonces, bueno, en la Argentina, usted ha visto que hay muchas provincias, pero... La nación es más grande y más importante que una estrategia solamente para preservarte en una provincia. Ahora, Mario, déjeme hacerle 2 preguntas. Una, ¿cómo ve usted, sin extrapolar, porque obviamente no se puede extrapolar ni Santa Fe ni Córdoba, nada, pero cómo ve usted al gobierno, al candidato a Massa? Y también otra pregunta que tiene que ver ya con Juntos por el Cambio, al que usted pertenece. Es si las peleas de Juntos por el Cambio no han terminado por afectar la marca de Juntos por el Cambio. Sobre lo primero, posiblemente yo no soy de ser de palabras extremas, pero la Argentina está en un proceso de inviabilidad absoluta como país. Ningún paso que da es un paso que afirme salir de la incertidumbre. Es más, la incertidumbre la profundizan, con lo cual no puede haber certidumbre. Y usted hizo referencia recién. Si el candidato, el mejor candidato es el ministro de Economía con una inflación del 140%, con ironía yo podría decir que si entonces la inflación es del 200, gana en primera vuelta. No, eso es la Argentina. Mire, usted puso un ejemplo recién. Lo que sí todos sabemos es que la inflación fabrica pobres, no presidentes. Salvo que la Argentina vaya a la inversa. Pero hoy mismo, con las medidas que usted va a analizar después, hoy mismo son campeones para encontrar. Le llamaron simplificación cambiaria. Tenemos 12 tipos de cambio, no sé cuántos. 11.
Y en realidad es un ajuste machazo, obviamente, con devaluación, con impuestos, más pobreza y más caída de la actividad. Entonces yo estoy en esta etapa. La gente del gobierno ya no espera nada, no espera buenas noticias, en todo caso malas noticias. Entonces vira la sociedad y mira quién le puede dar, aunque no sea buenas noticias, que le esté tirando dónde amarrarse. Ese es el rol de Juntos por el Cambio. Ahora, ¿qué pasa con Juntos por el Cambio? ¿Hay peleas, hay demasiadas peleas internas? Yo creo que eso fue disminuyendo. Ayer estuvieron en Córdoba todos. A mí eso no me molesta. Por supuesto, a veces hay provincias donde la nacionalización de las elecciones provinciales no caen a veces bien o no, pero la verdad es que si uno comparte valores y van a apoyar a un candidato. Creo que se disminuyó esa intensidad, pero ya se terminó el tiempo, quedan 15 días. El día 13 es el punto final para las diferencias, las que sean ciertas, las que se exacerben y las que no existen pero igual se pueden poner, porque están en una competencia. Porque el día 14, en la Argentina, ni el Fondo Monetario, ni el gobierno, ni el ministro Massa van a controlar, de acuerdo como sea el resultado, si hay certidumbre hacia el futuro, si hay un rumbo, o si aumenta la incertidumbre. Por más acuerdo que digan o que manifiesten que saquemos al fondo de la campaña, como si le hubiera dado una mano. Entonces, yo trabajo con mi experiencia, con mi oficio, con lo que conozco, con mis convicciones. No quiero que fracasemos. Me obsesiona de que estemos al borde de eso. Y trabajo todo el día por la unidad de Juntos por el Cambio a nivel nacional para el día 14, ya no pienso ni en el 13. ¿Usted cree que si el 13 hay un candidato claramente definido, todas las peleas que pasaron se terminan? Lo que sucede es que desaparece lo personal, no porque los candidatos no sean importantes. Lo que pasa a ser protagónico es el programa que va a aplicar en el gobierno. Desde el día 14 no puede haber un mínimo de confusión de que todos peleamos por el mismo programa común si es que hicimos un programa común, que es lo que hemos trabajado todo el tiempo. Por eso yo no me gustaba mucho que hubiese listas peleando de legisladores nacionales de la provincia, disputando. Yo tengo experiencia en eso. ¿Sabe por qué? Porque después hay que votar leyes, no decretos. Déjeme hacerle una pregunta personal. Sí. ¿Por qué usted se va del Congreso después de tantos años, rechazó cualquier candidatura, no va a ser candidato a nada? Sí. Porque primero lo de Córdoba que dije fue una caja de cristal que cuidamos 1 año y medio, veníamos de desencuentro, peleas, qué sé yo, no hubo interna, las acomodamos a todos. Y después, yo presidí un interbloque con 85, había que conseguir 129, no era una tarea sola. En la época de Macri. Gobierno Macri. Terminó el gobierno del presidente Macri, bancamos 2 años más, todos juntos. Pero lo que viene por delante es subir al Everest caminando. Entonces, que haya muchos candidatos a presidente no me molesta a mí, no, tal vez no me preocupa. Es que abajo no empiece a entrar la pasión en vez de la razón y la disputa entre los propios legisladores, porque después son legisladores del que gana y hay que acompañar ese programa. Y me podrán decir a mí, no, ya va a ver cómo se alinea, porque después el poder alinea. El poder alinea siempre que vos das buenas noticias. Cuando tenés que dar a veces noticias difíciles, tenés que tener mucho convencimiento. ¿Usted cree que va a ser muy difícil el mandato próximo? No creo, me parece que es difícil que podamos tener 129 votos nosotros solos en diputados. Digo, eso. No, digo, en el gobierno. El gobierno, yo creo que la sí. situación del sí, país. Sí, podría decirle, como dicen todos, este es el país maravilla, nosotros tenemos recursos, tenemos de todo, sí, tenemos recursos. El problema nuestro es no convertirnos en ese náufrago que está en la isla, que ve agua pero no la puede tomar a esa. Entonces sí, tenemos recursos, pero lo que sucede es que son tan enormes las dificultades que nos van a dejar. Lo que se va a hacer, que requiere, primero, unidad, convicción, compromiso, en Juntos por el Cambio. Nosotros no podemos fallar,
no es un problema de gritar, no es un problema de ponerme a firmar, ya que a los 20 días voy a hacer tal cosa. La gente lo que espera es dormir a la noche sabiendo que tiene un rumbo, que usted va a ir. Y que al otro día va a ser lo mismo. Y que al otro día va a ser lo mismo, y no que se va a levantar y le van a anunciar que el país está desapareciendo. Entonces, el desafío nuestro es enorme. A veces, a muchos de nosotros, los del interior, bueno, a veces piensan que las opiniones nuestras son opiniones más asociadas a una cuestión valorativa y que el poder se mueve de otra manera. Mire, yo los conozco a todos y sé lo que es el poder y lo que puede causar y todo. Pero la fatiga de la Argentina es una fatiga que a 40 años, lo he dicho 100 veces, nos pone a nosotros casi frente a la Segunda República. Es la primera vez que no hay que remontar la inflación, no es la primera vez. No es la primera vez que hay que salir del déficit. No hemos comprometido a cambiar el Estado, sacarle la pata a la producción, bajar los impuestos, hablar de otro diálogo. Pero ¿saben qué? Es la primera vez que hay que salir de un derrumbe institucional en la Argentina. La gente no le cree a la ley, no le tiene miedo a la ley porque el poder no le tiene miedo a la ley y hace lo que quiere. Entonces el desafío de Juntos por el Cambio es no solo reconstruir la economía, reconstruir las instituciones. Déjeme que le haga una pregunta personal y respóndame brevemente. Sí. ¿Usted se va a ir del Congreso? ¿Se va de la política? Nunca. Francamente, le digo, es más, es parte de mi vida. Por supuesto, soy abogado, me reflexiono, he hecho de todo en mi vida. He ganado, he perdido. No dramatizo la democracia, los resultados electorales. Hay que ponerse de pie, porque si no, parece que el mundo se terminara. Acabo, digo siempre, pongo de ejemplo, es como los perfumes de mala calidad. Tiene mucha intensidad 48 horas. Después hay que ponerse en marcha. Ahora, no, la política es parte de mi vida y yo he procurado no deshonrarla, pero no hay que hablar más de lo personal. Hay que hablar del conjunto. Y Juntos por el Cambio no son solo los candidatos. Esencialmente son las ideas y los valores con los que está comprometido. Y no vayamos a intentar imaginar que la gente piense que lo vaya a defraudar. Le agradezco mucho, Mario. Un gusto, ¿eh? Después de la pausa, Luciano Laspina, que es el jefe de los equipo económico de Patricia Bullrich. Bien, como les decía, Luciano Laspina es el jefe del equipo de economistas que trabaja con Patricia Bullrich y además es autor de un libro de reciente publicación, que es Desenredar la Argentina, que tiene un subtítulo que dice Diagnóstico y propuestas para quebrar la decadencia. Luciano, lo primero que te quiero pedir es la opinión sobre las decisiones que hoy tomó el ministro de Economía, que hoy anunció el ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, buenas noches, Joaquín. Bueno, es parte de un plan de evaluación encubierta que ha generado el gobierno en estos días. El gobierno se está quedando sin reservas, no para de emitir. El Fondo Monetario obviamente le pide a cualquier país que tiene este problema de exceso de pesos, lo resuelve con una devaluación. Malamente, ojalá fuera un plan, ojalá hubiera una salida más virtuosa, pero por el momento está la única salida a mano. El ministro candidato no quiere blanquear una devaluación formal del tipo de cambio, entonces hace una suerte de evaluación arancelaria, poniendo el impuesto del 7,5 a las importaciones de bienes, del 20 y pico a las importaciones de servicios, por ejemplo los seguros, que van a tener las cuotas de reaseguro internacional que pagan nuestras compañías de seguros, van a subir 25%. Y bueno, todo esto lo que hace es generar un encarecimiento del nivel de precios internos y acelerar la tasa de inflación. Y esto nos condena a los argentinos a seguir en esta suerte de ajuste sin rumbo. ¿Vos imaginás
una tasa mayor de inflación en estos meses, que los próximos meses son todos electorales. Son todos electorales. Lo que pasa es que para Massa ha sido mejor esta devaluación encubierta que blanquear en los diarios que subió el tipo de cambio oficial 7,5% o 20% para los servicios. Entonces le da un dólar agro al maíz, eso va a encarecer obviamente el costo del pollo, del cerdo y de la carne, eso va a pegar en la góndola del supermercado, en el bolsillo de los argentinos, pero ahí está, digamos, encubierta detrás de esta suerte de beneficio para el sector agropecuario. Y estos impuestos que agregó a las importaciones van a encarecer la producción local y los precios. En definitiva no cambia nada, Joaquín. En definitiva lo que hace otra vez es ocultar detrás de una estrategia de alargar la mecha de una bomba que cada vez es más grande, en el marco de una negociación con el Fondo Monetario Internacional que de alguna forma le trata de decir, empezá a hacer las correcciones que surgen del desequilibrio que ha generado en estos últimos meses. Ahora, ¿qué significa que justo el día del anuncio el dólar paralelo, que es el único que se conoce, haya aumentado 24 pesos? Sí. Yo creo que refleja varias cosas. Refleja que no está claro que el acuerdo sea inminente, que se siguen negociando, pero que evidentemente no se está llegando en el cortísimo plazo. Refleja también que el dólar ahorro se encareció. El dólar ahorro, en algún sentido, alimentaba el dólar paralelo, porque la gente compraba en el oficial y vendía en el paralelo. El dólar ahorro, al encarecerse el dólar ahorro, también tira para arriba el dólar blue y el contado con liquidación. En definitiva, lo que está ocurriendo es que la economía está enredada, como dice el libro, en una serie de regulaciones cambiarias, digamos, un laberinto inabordable que lo único que hace es generar más inflación, más pobreza y espantar inversiones. Y en este marco, ¿cómo imaginás vos que va a ser la inflación más o menos en los próximos meses? Digamos, la última fue del 6%, todo el mundo oficial se puso contento, porque veníamos 8, 7, 6, más o menos cifra redonda. ¿Cómo imaginás los próximos meses? Yo creo que la inflación, a medida que Massa va cerrando aún más el mercado cambiario oficial, cada vez hay menos dólares para los importadores empiezan a trasladar a precios locales el precio al precio paralelo, el precio de sus bienes, porque no acceden al mercado oficial, eso va a empezar a empujar la tasa de inflación. Creo que esta medida tiene un efecto ambiguo inicialmente. Por un lado, en principio encarece el precio del pollo, del cerdo, la suba del dólar soja para el maíz. Pero al mismo tiempo puede generar una retención mayor de vientres que puede frenar, una liquidación mayor de vientres que puede frenar por un tiempo el precio de la carne, en la medida que los productores deciden vender más maíz y alimentar menos. Esta es la discusión hoy en la rural cuando estuvimos a la mañana. Pero más allá de eso, en definitiva, Joaquín, estas medidas pegan en más inflación en el corto plazo y en el largo plazo al no solucionar el problema de fondo de la economía, que es una economía que no tiene credibilidad, a la cual no le faltan dólares, le sobran pesos y le sobra incertidumbre y falta de confianza. Y eso es lo que tiene que solucionar la economía. Estos parches lo único que hace es postergar las soluciones. Vos pertenecés a Juntos por el Cambio. Yo te pregunto, si hubiera una gestión de Juntos por el Cambio, ¿la situación o las medidas serían tan dramáticas, graves, como la anuncia el gobierno actual? No. No, porque en realidad el que nos pone ante un ajuste permanente es este gobierno. Este gobierno nos somete a los argentinos a un ajuste sin horizonte, donde cada vez hay más inflación, cada vez más ajuste incluso del gasto público, porque Massa ha hecho un brutal ajuste del gasto público que pesa fundamentalmente sobre los jubilados, que son los más castigados en esta transición. Y ese es un ajuste sin horizonte. Yo creo que es al revés. Yo creo que cuanto más rápido salgamos de este laberinto, de esta trampa del populismo, más rápido van a ser los efectos. Argentina está increíblemente ante un escenario internacional. Eso te iba a preguntar. ¿Hay una perspectiva de que Argentina tenga vientos a favor otra vez? Sí, a ver, no solo... Que los pueda aprovechar, obviamente. Que lo pueda aprovechar. Yo creo que tenemos por delante una combinación de 3 factores que creo que son realmente, no digo únicos, pero poco comunes en la historia argentina, que es la combinación de un gobierno racional, con mayoría en ambas cámaras, si gana Juntos por el Cambio, y con un contexto internacional espectacular, solo comparable a la expansión de la frontera agrícola
a principios del siglo pasado cuando hacíamos los ferrocarriles. ¿Por qué esa cosa internacional a favor? Eso es una combinación de cosas, pero yo te diría, el principal de fondo estructural de mediano y largo plazo es el proceso de descarbonización del mundo y de electrificación del mundo, que eso requiere obviamente energías verdes, energías de transición, como es ahora el gas, que tenemos el segundo yacimiento de shale gas del mundo detrás de China. Necesita cobre y necesita litio, necesita viento y necesita sol. Todo lo que Argentina tiene. O sea, Argentina está ante una oportunidad, como en el siglo pasado y en el anterior fuimos la potencialidad de ser el granero del mundo y la desperdiciamos porque el peronismo mató las gallinas a los huevos de oro y el kirchnerismo lo terminó de rematar el campo. Ahora tenemos la posibilidad de ser uno de los principales países exportadores de energía limpia al mundo y energía de transición, que es el gas. Y eso está viniendo a la Argentina. Yo recibo muchísimos inversores, la mayoría son del sector real de la economía, más que del sector financiero. En el 2016 recibíamos muchos inversores de Wall Street a comprar bonos. Ahora recibo los dueños de las compañías internacionales que quieren saber qué vamos a hacer para generar reglas de juego para que vengan a invertir. Por supuesto, uno con los recursos naturales puede ser Noruega o puede ser Nigeria. Y yo creo que el peronismo quiere que seamos Nigeria. O puede ser Venezuela. O puede ser Venezuela. O puede ser Argentina, que somos un país fallido con los recursos naturales del campo, que han sido durante muchas décadas uno de los principales factores de crecimiento, deberían haber sido de crecimiento de la Argentina. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad. Entonces vamos a tener un liderazgo firme. Ojalá sea Patricia Bullrich la que lidere ese cambio, porque tiene muy claro el rumbo. Y eso es importante, que un líder marque el rumbo de largo plazo de una economía. Vamos a tener mayoría. Ella habla mucho de orden, pero nunca no se le escucha hablar mucho de economía. Seguramente con vos habla de economía. Sí, ella tiene seguro tiene claro el objetivo en lo económico. Muy claro lo que hay que hacer, muy claro la idea de que si hacemos las cosas bien y al principio vamos a cosechar rápidamente los frutos, no por mérito de las personas, por mérito de las circunstancias. Estas condiciones que decíamos internacionales, nosotros las queremos aprovechar con un paquete de medidas que son básicamente tres. La primera es una ley de protección a las inversiones capital intensivas, que le den estabilidad fiscal, beneficios impositivos y 100% de acceso a divisas. ¿Por qué le vamos a dar 100% de acceso a divisas a las compañías? Porque es lo mismo que le vamos a dar a los argentinos por ley cuando reformemos la Carta Orgánica del Banco Central, que es eliminar el cepo. La segunda ley es una modernización de las regulaciones laborales para matar la industria del juicio y que haya más contratación de empleo y que puedan subir los salarios. Y la tercera ley es una simplificación y desburocratización del Estado y una desregulación de muchos sectores que están ahogados por las regulaciones kirchneristas de los últimos 20 años. Esas tres cosas están pensadas para tener un plan de crecimiento. Si tenemos ese plan de crecimiento, ¿crees que va a haber los una sociedad para una sociedad, una calle para tolerar eso? Estas medidas que yo acabo de plantear no tienen ningún costo social ni político. Tiene un costo, sí político con los defensores del status quo, con las mafias, con el kirchnerismo duro que quiere tener un país de retraso, un país que quiere ser, un país subdesarrollado. La mayoría de la sociedad apoya estas reformas, son reformas pro inversión, pro empleo y pro productividad. O sea, ahí no tenemos, hasta ahí no se mencionó ninguna palabra ajuste. Es un plan de crecimiento. Ahora, para que ese plan de crecimiento rinda frutos, tenemos que salir del cepo. Si nosotros postergamos un año la salida del cepo, estaremos postergando un año las llegadas de las inversiones y la creación de empleo. ¿Crees que la salida del cepo al dólar tiene que ser inmediata? Tiene que ser muy rápida. Cuanto antes mejor, tenemos que salir rápidamente, pero no ingenuamente. Tenemos que salir con un plan, eventualmente con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y si lo hacemos con credibilidad, con un sendero claro de hacia dónde vamos, la credibilidad va a venir y los dólares que tienen muchos argentinos van a empezar a llegar. Ese dólar que tenemos de 500 y pico en el mercado financiero es un dólar similar al del 2002 y 2003, en el medio de una hecatombe económica y social. Es el fruto de la desconfianza extrema que genera el kirchnerismo. Yo creo que va a empezar a bajar cuando nosotros ganemos las elecciones, como le pasó a Macri en el 2015. Ahora, dicho esto, no alcanza con salir del cepo. No alcanza con tener un plan, hay que poner un plan macroeconómico, hay que poner un plan de crecimiento. Como yo digo en la introducción de mi libro, son el yin y el yang de la política económica, las reformas pro crecimiento y las políticas de estabilización. Sin la una y la otra, ninguna funciona, porque no hay estabilización que dure si la economía no crece y no hay crecimiento posible si la economía no se estabiliza. Entonces, esto es lo que vamos a hacer desde el principio. Lo podemos hacer por dos razones, porque tenemos un liderazgo claro,
porque tenemos mayoría en ambas cámaras y sobre todo porque tenemos una sociedad que está harta. Sos muy optimista con respecto a la elección. Soy cautamente optimista, vamos a decirlo así. Soy cautamente optimista porque depende de que la sociedad vote este proyecto. La sociedad puede decir, no, prefiero quedarme con lo que tengo, que es esta inflación de masa, en la cual yo tengo mi negocio, mi currito armado con una empresa, con un arancel o lo que sea, y a lo mejor, o con mi sindicato que cada vez tiene menos empleados, y puede haber una sociedad que diga, yo prefiero la pobreza conservadora que el desafío de salir a crecer. Yo creo que la sociedad mayoritariamente va a pedir un cambio, que ese cambio lo va a ofrecer Patricia Bullrich juntos por el cambio, precisamente como su nombre lo indica, y que si hacemos eso, el mundo nos está dando una enorme oportunidad para ganarle la batalla al subdesarrollo. Depende de nosotros, pero sobre todo de los argentinos, ni siquiera de la dirigencia política, de los argentinos que aprovechemos esta oportunidad, esta ventana que nos está dando el mundo. Te agradezco mucho, Luciano. Gracias, Joaquín. Una pausa. Bien, después de escuchar a Mario Negri y también a Luciano Laspina y de ver lo que pasó, sobre todo en las últimas elecciones, vamos, hay algo que tenemos claro al final del día. Ninguna elección está ganada de antemano. Ninguna elección. Y rara vez las encuestas nos dicen qué va a pasar. Yo conozco a encuestadores, les tengo respeto, los considero personalmente. No creo que todos sean deshonestos, ni mucho menos, ni creo que sean ineficaces. Creo que lo que está pasando es, vuelvo a decir, es un cambio de la sociedad que los encuestadores van a tener que asumir para cambiar tal vez la metodología de las encuestas, ¿no? Porque la gente, bueno, cambia el voto a último momento, decide a último momento, qué sé yo. Lo cierto es que no es un fenómeno solamente argentino, ha pasado en todas partes del mundo, desde Trump, desde la época de Trump ha pasado esto. Pero sí hay algunas certezas que son inevitables. Por ejemplo, para que el candidato de un gobierno gane, a ese gobierno le tiene que ir más o menos bien. Más o menos bien. No es lo que está pasando en este momento. No es lo que está pasando en este momento. Lo otro es el comportamiento de la oposición. En épocas en donde se elige un presidente de la nación, importa la situación del país, que es muy compleja, importa lo que hace el gobierno, pero también importa lo que hace la oposición. Ojo con eso. La oposición tiene que tener conciencia de que está viviendo momentos decisivos. En cuanto a lo que dijeron los invitados, yo me quedo con una reflexión que hizo Mario Negri, que es sobre el 14 de agosto. Y si a él no le importa el 13 de agosto, el domingo 13 de agosto son las primeras elecciones presidenciales, que son las primarias obligatorias, que no son para elegir funcionarios, sino para elegir candidatos. Pero ¿qué van a hacer? Es la encuesta en serio de cómo está el país. Esa es la encuesta en serio, ahí no es mentira. Ahora dice, a mí lo que me importa es el lunes 14 de agosto. Porque el lunes 14 de agosto, la oposición, a propósito de lo que estaba diciendo, se va a tener que mostrar unida. Unida no solo en sus dirigentes, que seguramente lo van a hacer, sino también en los votantes de esa oposición. Por ejemplo, Juntos por el Cambio tiene dos candidatos, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, que son, digamos, tienen propuestas distintas, van cada uno con sus listas distintas, y yo creo que eso fue un error, listas distintas de diputados nacionales y de senadores, pero los votantes ven una guerra en la que ellos toman partido. Ojo que el lunes 14, todos van a estar, deberían estar juntos apoyando al candidato que haya ganado, sea Rodríguez Larreta, sea Patricia Bullrich, ¿no? Esto es lo que decía Negri, esto me parece medular. Importa el 14 de agosto más que el 13 de agosto.
Otra cosa que decía Negri es también tener un programa común, porque claro, si uno tiene un programa y el otro tiene un programa totalmente distinto, ya es muy difícil que los votantes se junten después de las elecciones. El programa tiene que ser común. Una cosa que me pareció realmente, esta información que dio Negri, de que me pareció lamentable, que en Córdoba, donde hubo un fuerte ausentismo, la participación fue del 58%. Es un problema, digamos, hasta ahora veníamos viendo que la participación era del 60, 61, 62. En Córdoba cayó, ciudad de Córdoba, capital de Córdoba, cayó al 58. Es grave esto. Ahora, más grave es lo que contó Mario Negri, que la Junta Electoral sacó una solicitada en los principales medios cordobeses diciendo que el voto es obligatorio, pero que el que no iba a votar no iba a tener sanción. Esto es una incitación a la gente a que no vaya a votar. Esto es grave. Esto es grave porque además en este país el voto es obligatorio. Vuelvo a recordar, ayer en España, donde el voto no es obligatorio, concurrió el 70% de la gente a votar. Y los españoles que votaron estaban quejosos con los que no votaron. Y acá, que es obligatorio, en Córdoba fue el 58%. Es desastrosa la comparación. Y después lo que sí yo rescato mucho de lo que dijo Luciano Laspina al final, es algo que vengo escuchando de estos vientos a favor que van a venir para la Argentina, si la Argentina crea mínimas condiciones, ¿no? Tanto como exportador de energía, que lo puede ser, porque como dijo Laspina, Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas no convencional, sino también de alimentos. Es decir, nosotros este año tuvimos una sequía horrible, la más importante en el último siglo. Pero esto va a cambiar. Está lloviendo, vemos llover. El niño el que reemplaza a la niña de la sequía, va a cambiar y por lo tanto también las exportaciones agropecuarias van a ser muy importantes. Es decir, las dos exportaciones van a ayudar a la Argentina a salir. Depende si el gobierno que viene crea las condiciones o no. Chao, hasta el lunes.